Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast Semana 102. Vamos avanzando cada día, una semana muy activa y había que tener un invitado de mucho conocimiento y talento. Hace tiempo que no hablábamos otra vez. ¿Cómo está Don Darwin? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya es la segunda oportunidad aquí compartiendo este podcast y Mm. un placer siempre. Ay, para mí que haya aceptado la invitación es totalmente un agrado. Hemos tenido una semana, una locura en realidad, habría que estarlo diciendo, después de tener varios meses, a lo mejor algunos esperando, aunque es como la época en la cual se esperaba que sucediese todo esto. Nos hubiese gustado alguna liberación así de potente como las que ocurrieron durante estos días en febrero, pero ocurrieron en marzo y más o menos es como el periodo en el cual todo esto empieza a suceder. Está esta fiebre de irse a iOS 15 y de los de iOS 15 estar esperando la versión adecuada de iOS. Pero antes de hablar de aquello, les voy a recomendar que hacer, ustedes están viendo su usuario de Twitter acá en pantalla, que le vayan a seguir ahí en sus demás redes sociales que van a estar en la descripción de este video, porque es alguien que les puede guiar, orientar, ayudar, más que mal, por eso se encuentra acá. Así que Muchas, arrancamos de inmediato. Te quiero preguntar, Darwin, ¿en qué estás tú? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu dispositivo personal? Si es que lo cambiaste durante estos meses, ¿en qué versión de iOS te encuentras? ¿Estás con algún jailbreak o estás esperando uno? Te escucho, a ver, veamos, eh, ¿cómo te ha tratado co- estos meses? Me trata, ok. Como recordará, yo tengo ya mi iPhone SE 2020 y estoy en 15.2. Ay, 15.2 en espera. pero ¿cuál Eh, 15.2? ¿La final o la beta? no, la beta. Ay, Eh, somos sí, dos. sí, cuando como le mencionaba la vez pasada que hablamos en el podcast, pues yo tengo mucha paciencia y cuando salió iOS 15 decidí subir, probé la beta hasta iOS 15.3, también lo probé la beta antes y bajé completito, Ya. antes de, de- de que todo se cerrara las puertas Ujú. y igual como habíamos hablado, en diciembre le comentaba yo que cuando se planteó la pregunta de cuánto tiempo iba a dilatar en salir un nuevo jailbreak. Me acuerdo que yo le dije febrero, marzo, abril, por ahí, Ujú. Así es. que porque el check rain, estábamos también hablando de check rain en ese momento, Ajá. que pues estas semanas ha sido una locura con bastantes proof of concept, exploit, Jake Ujú. James Ha y todo lo salido que se nos una tras viene. otra. Sí, muy buenas noticias, la verdad. Así es. Bueno, mucho tiempo se firmó 15.2 Beta 1, ¿cierto? Creo que, a ver, no sé si decir que fue un mes, pero llevaba mucho tiempo firmándose. Y claro, la recomendación era a todos los que estaban mi teléfono a mí me llegó en 15.2 la versión final. Y cuando salió esta posibilidad de que Apple no hubiese parcheado esta vulnerabilidad en la Beta 1, también bajé sin miedo al éxito de inmediato. Ya el mensaje ese que me dice a cada rato que estás en una versión beta y que tienes que actualizar, me río cuando aparece ese mensaje porque sé que tiene los días contados antes que venga un no beta alert o cualquier otro tweet para estarlo quitando y ya me voy a olvidar de él. Prefiero vivir con este mensaje y haberme quedado en una versión de 15.2 final, mirando cómo el resto tenía el jailbreak y yo no. Así que te quiero hacer una consulta sobre esto mismo. Bueno, los dos estamos en iOS 15.2 beta 2, beta 1 digo, y Sí, hay algunas personas que ya actualizaron a iOS 15. Hablando de actualizar, es porque se encontraban en alguna versión de iOS 14, ya sea con jailbreak en iOS 14 o sin jailbreak en iOS 14, o algunos que incluso se encontraban en iOS 15.0, 15.01 y 15.02. Con este tema de los perfiles se estuvieron actualizando hasta iOS 15.1, la versión final. Entonces, sabemos que hay algo que ha frenado a este tiempo, por ejemplo, al jailbreak de CheckRain, que tienen ya la vulnerabilidad lista, ¿cierto? Pulida, o sea, la tienen probada en millones de, no sé si millones, pero muchos dispositivos y tienen la posibilidad de estar leyendo la información del equipo como en el exploit del Checkmate. Hay una empresa que se llama Elconsoft que se dedica a hacer esto con software forense, pero hay un problema con CheckRain porque todavía con el exploit del Checkmate no tiene la posibilidad de estar leyendo la información, perdón, escribiendo la información en el dispositivo. Entonces tienen el permiso como de lectura, pero no el de escritura.
Y lo Sí, mismo ha correcto. sucedido con este exploit que ha salido. Por ahora, los reportes que hemos tenido de parte de Jake James y otras personas que lo están ocupando es de que tienen efectivamente la posibilidad de estar leyendo información en el dispositivo, pero todavía no escribiendo. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Que si no puedo Rootless. escribir, no puedo instalar Cydia. Si no puedo escribir, no puedo instalar ni una repo. Si no puedo escribir, no puedo instalar ni un tweak. Entonces, ¿será que la gente que subió así sin miedo al éxito de iOS 14 se fueron sin tener todavía esta confirmación de que se puede estar escribiendo en el sistema operativo con el exploit, aunque se supone que sí se va a conseguir? O sea, lo que Sí, hizo Brighty App y luego lo que tomó Binary Boy, entonces se puede obtener todo lo que es un full kernel exploit que read and write, ¿cierto? De leer y escritura, pero todavía no se correcto. consigue la escritura. Entonces, la gente que subió así a ciegas dijo, ya, yo me voy arriba. ¿Será que se apresuraron, Darwin? ¿Habrán cometido un Eh, error? Quizás habrá tenido que esperar esa gente una semana más. ¿Qué crees tú? bueno, yo creo que aquí hay dos tipos de escenarios, la verdad. A ver. El primero, las personas, hay unos que sí se desesperan muy rápido y se tiraron sin miedo al éxito a versión iOS 15, Uh -huh, aunque no sepan, no tengan muchos conocimientos, hay mucha gente que se precipita y se lanza. uh -huh, La segunda parte, hay personas que, como nosotros, que tenemos mucha paciencia y sabemos que podemos esperar meses, pero va a llegar. uh -huh. Con respecto a la parte que mencionaba de que no se puede leer ni escribir, como sabemos, pues iOS es básicamente un Linux. Es como que tuviéramos dos usuarios, un usuario estándar que nos permite ciertos privilegios y un root, que es el que nos permite escribir todo. Exacto. Este punto nos lleva a que este jailbreak en iOS 15 va a tener que ser rootless. Y desde este punto se va a tener que instalar como se instaló con la versión que sacó Jack James hace unos años, con iOS 11 o 12, no me acuerdo muy bien la El versión que 12. era. 12 fue, ¿verdad? Este, sí que estaba, igual él sacó un rootless. Y igual las personas se acostumbran, se guían con tutoriales que se hacen, post o investigando un poco se puede llegar a encontrar la forma de cómo se hace. Y a pesar de que no hay un gestor de paquetes como Cilios, bueno, no había, porque se supone que ahora sí ya Cilio va a trabajar por esa parte, este, se puede, no es tan complicado como se plantea instalar un tweak, solo hay que seguir ciertos pasos y se puede lograr sin ningún problema. Y la gente que hoy día se encuentra en iOS 14, Darwin, y está con la inquietud. Hay algunos que no quieren subir porque no quieren perder su jailbreak. Hay algunos que no quieren subir porque está el consejo de que hay que estar esperando en una versión más baja por un jailbreak. Y hay algunos que no quieren subir porque no pueden, están como atrapados. O sea, me da una pena la gente que tiene, por ejemplo, un iPhone, no sé, un iPhone 12 y que Ah, el están iPhone sin 13. jailbreak en 14.7, ponte tú, y el Sí. perfil no les funciona y no pueden ocupar sus SHSH porque necesitan el jailbreak para ocupar aquellos archivos para estar seteando el nonce, etcétera. Entonces, hay como distintos grupos de personas. Pero si alguien tuviese todo para subir, supongamos que tiene un teléfono listo para subir, ya sea con Future Restore o con el perfil. ¿Qué le dirías tú, Darwin, al día de hoy? ¿Le recomendarías subir a alguien que está en iOS 14? Ok, yo aquí recomiendo que siempre se quede en la versión más baja, Uh -huh. porque tampoco no es seguro, no es seguro, como todo en la vida, nada es seguro todavía que vaya a salir jailbreak para iOS 15. Está el Explore, hay que pulirlo, no se sabe cuánto tiempo se va a dilatar, entonces siempre se recomienda esta la versión más baja, pero igual es decisión personal, si alguien quiere arriesgarse y subir, pero siempre está la posibilidad que nunca salga el jailbreak, y ahí es cuando llegamos al punto que se dice, el jailbreak está muerto, pero siempre dándonos sorpresa. Entonces, yo recomiendo siempre que se queden en la versión más baja, pero igual es decisión de cada quien arriesgarse y subir a la versión que prefiera. Uh -huh. Mira, yo no podría estar más de acuerdo contigo, Darwin. Me gustó mucho la frase que ocupaste, esta de que al final es una decisión personal. Cuando mi teléfono estaba, como te contaba hace un rato, en 15.2,
y vi esta posibilidad en 15.2 beta 1, yo bajé de una, ni lo pensé, dije, mientras hay una posibilidad, voy a bajar. Mostré el tutorial de cómo estarlo realizando. Ya al día de hoy no se puede hacer. O sea, si alguien está en 15.2, punto 3 o punto 4, ya no se puede bajar. Me acuerdo que hice hasta un directo mostrando todos los argumentos con un poco más de tiempo, más detallado, escribiendo acá en la, acá no, al otro lado, acá lo que es la pizarra de mi oficina. Cierto. Yo le decía a la gente, esto es una posibilidad simplemente, incluso en el podcast de la semana pasada, donde estuve con suscriptores, estaba con Yanni y con Iván, un saludo para ambos, estuvimos viendo esa pregunta, ¿será que Apple lo parcheó en la beta 1 o no? Y bueno, una de las cosas que se mencionaban aquel día era de que las betas Apple las tiene preparadas con anticipación y a lo mejor lo hizo o no, pero en ese día estábamos ahí en el cara y sello, ¿cierto? Es como que 50 y 50. Y después Sí. cuando sale la confirmación de que era compatible 15.2 beta 1, o sea, ni te imaginas la alegría de haber poder dado un buen consejo, algo que yo no sabía, uno simplemente como que lo intuye, ¿cierto? Como que imagina que puede ser y que algo puede ocurrir. Entonces, el escenario actual es más o menos parecido. Yo diría que hay como un 50 y 50% de que si suben a iOS 15 estén disfrutando de un jailbreak, o si es que se quedan en iOS 14 es la mejor decisión. Es acá donde Apple nos pone entre la espada y la pared, debido a que no podemos instalar la versión de iOS que nosotros queremos y nos hallamos en esta disyuntiva. Voy en un camino y se bifurque, tengo puerta A y la puerta B. Puerta B. La puerta 1, puerta 2, así como un concurso, y es ahí donde uno tiene que decidir. Hay algunos que se van a quedar en iOS 14, hay otros que van a subir y van a esperar. Entonces, y aparte que estamos como con el tiempo en contra, porque se acaban los días para, por ejemplo, estar ocupando el perfil para subir a 15.1, hay que hacer eso antes del domingo 13 de marzo, que eso ya viene a ser la próxima semana, o sea, quedan 7 días para hacerlo todavía, por si alguien quiere estar subiendo a 15.1, excepto los A14, ahí F en el chat. Y el otro problema es con Future Restore, porque Apple se viene el evento y se cree que para aquel día Apple esté liberando iOS 15.4 y Apple cambió todo lo que es la parte de la SEP digo, del Secure Enclave Processor, que es la parte de la seguridad, código, Touch ID, Face ID, contraseñas, encriptar información personal, privacidad, etcétera. Y probablemente lo hizo con esto de que ahora yo puedo desbloquear el teléfono con la mascarilla puesta. Obviamente cambió la SEP, añadieron nuevas cosas y se daña todo si es que yo quiero estar ocupando la SEP de iOS 15.4 porque no va a ser compatible con la de 15.1. Entonces ahí está el problema. Por eso nos hallamos en esta como carrera contra el tiempo, donde cada día que pasa, los que ya están en iOS 15, queremos que salga el jailbreak. Y cada día que pasa, los que están en iOS 14 no saben qué hacer. Entonces están como ahí, subo, no subo, y está como complicado. Y es acá donde hay que jugársela. Hay que tomar una decisión. Y si me preguntan a mí, yo creo que sería eso, el 50 y 50. Sería una decisión personal. Pero sí le veo chances de que se pueda estar haciendo el jailbreak. Lo que me ha llamado la atención durante este tiempo, Darwin, es que, claro, está esta alternativa de subir con el perfil, que es muy sencilla. Si bien tiene sus contras, yo creo que el gran contra que tiene esto del perfil es que primero hay dispositivos que quedan fuera. No me gusta nada leer comentarios de la gente. ¿Qué hago con mi iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, que está en 14.8? ¿Qué hago con mi teléfono, con mi 12 mini, etcétera? Y lo segundo, que el contra que tiene el perfil es que dura una cantidad de días determinada, no va más allá, a diferencia de Future Restore, que yo lo puedo hacer mucho más tiempo, pero no nos esperábamos este cambio de SEP en 15.4. Usualmente el cambio de la SEP se da con cada nueva versión de iOS. Aparece iOS 16, nueva SEP, iOS 17, nueva SEP, pero una versión como intermedia de 15.4 no lo esperábamos. Pero la gente como que la veo más entusiasmada, y eso quiero preguntar a ti. ¿Qué sientes tú respecto a esto de los perfiles? ¿Será que llegó como para quedarse? ¿Será que poco a poco nos vamos a ir olvidando quizás de guardar los SHSH, que ya no son tan importantes estos archivos, porque incluso está la posibilidad que si algo no hago bien,
y si mi teléfono tiene Face ID, queda el Face ID desactivado y para estarlo recuperando tengo que formatear el teléfono e irme a una versión de iOS mucho más alta. Entonces como que a la gente le gusta esto de los perfiles y se está atreviendo a ocuparlo. ¿Será que poco a poco estamos viendo como la llegada de los perfiles y destronando en alguna forma, por decirlo, a Future Restore, que era como la Eh, herramienta por excelencia y creo que lo sigue siendo para estar instalando versiones de iOS que no se firman? ¿Qué crees tú? ¿Será eh, que la gente lo percibe también de la misma forma? bueno, los perfiles ha sido muy bueno y sí es una muy buena opción y súper cómoda de actualizar y de subir de versión. Sobre todo porque hay mucho en el grupo Jailbreak, se lee bastante, o en Twitter se lee bastante sobre las personas no les gusta utilizar o no saben usar mucho Feature Restore, aunque les mostré un tutorial guiado, un post, un blog, mucha gente se pierde y no le gusta porque utilizar computadora o no tienen un equipo, una computadora para hacerlo. Entonces sí, es como la nueva tendencia hacia el perfil. Pero, aquí está el pero, tampoco es garantía los perfiles que salgan, los perfiles de retraso salgan exactamente a la versión que queramos. Y como dice ahí, bueno, en este tocó que muchos dispositivos quedaron afuera y ahí he leído unos comentarios que también hay unos que han tratado de subir y no les funciona. Hay que estar probando, probando, probando y aún así no les funciona. Es como igual unas loterías de 50-50 si te funciona o no. Todo lleva su riesgo, pero al final es un riesgo personal. Cada quien Ujú. decide si se arriesga de esa forma, pero igual siempre con lo de Future Restore no creo que lo destronen. Future te da demasiadas buenas opciones. Sí Ujú. sé pues, ese punto que no todo les gusta usar una computadora para hacerlo, pero es lo más seguro, es a lo más seguro que se puede subir. Y con respecto a guardar los SSH, siempre es mejor guardarlos porque así nos aseguramos poder subir cuando queramos. Ujú. No, cuando haya el jailbreak, claro, no siendo tan exacto desde cuando queramos, pero no nos limita tanto como un perfil, que el perfil va dedicado a una sola versión específica. Ujú. Mira, creo que este tema de los perfiles, bueno, se vienen implementando dentro del mundo de iOS, si no me equivoco, desde iOS 11. Lleva mucho tiempo y ahora desde iOS 14, como dices tú, que fue como el boom. O sea, puedo instalar una versión que Apple me la prohíbe, entonces ya no me deja hacerlo y sí, es un método legal que Apple lo ha establecido para los equipos que pertenecen a alguna corporación, compañía, empresa, y por eso están supervisados y permiten Sí, actualizarse después y no de inmediato cuando Apple lanza las actualizaciones. Entonces, ahí está el tema. Yo también he visto que a la gente le ha gustado bastante esto de los perfiles, ha tenido que estarlo intentando, reintentando, hay veces que los pasos no se siguen por completo, hay veces que se saltan algunos segundos del video, hay veces que no bajan el tweak de la rep oficial, o sea, pues si Hack Your iPhone también tiene OTA Enabler, bajo OTA Enabler de Hack Your iPhone, entonces empieza uno de a dónde, bajarlos de las repos que son correspondientes de estos lugares, y si te está dando algún tipo de problema el teléfono, bueno, yo lo que haría es tomarlo y lo formateo con 3 utools. Vengo sí, y no me lo va a subir de versión de iOS, el teléfono está limpio, lo vuelvo a intentar, las herramientas están ahí, los consejos existen, entonces al final depende de cada uno si es que le pone las ganas o no para estarlo realizando. Yo creo, lo personal, que Future Restore no es que los perfiles lo vayan a destronar, va a seguir mucho tiempo ahí. Me gusta sin duda la herramienta, uno cuando lo ocupa ya por primera vez, es como que te vuelves fan, es como que se lo empiezas a recomendar a todo el mundo. Cuando te sí, resulta y tú quieres decir como que, wow, hice algo, pero que Apple no quiere que yo haga, pero yo lo conseguí igual. Y el consejo de los SHSH, o sea, cuando uno ve los tutoriales y se da cuenta que es tan rápido y que es un archivo que ni siquiera, en algunos casos, yo sí lo guardo en mi computador, otros casos se guardan en nubes, las de TS Saver o la de shsh.host, que no tengo que pagar yo nada, no tengo que crearme una cuenta. Entonces, ahí uno va viendo que al final es tema de uno nomás. Es como, tengo caries, no te lavaste los dientes. Entonces, tenías que haberte los lavados para no tener caries. O sea, y el único que se puede lavar los dientes eres tú. Entonces, si cuando hay que hacerlo no lo realizas, van a venir consecuencias. Y hay algunos que dicen, no, es que no me gusta Future Restore, lo SHSH, pero cuando llega el momento y es mi último recurso, se lanzan. O sea, uno en sí, realidad no sabe cuándo los va a utilizar.
uno no sabe cuándo me van a hacer tanta falta que me voy a arriesgar a estarlo ocupando porque quiero tener el jailbreak. Entonces, entre no guardarlos y guardarlos, el consejo es siempre guardarlo. Bueno, Entonces, la gracia de este pequeño archivo, que creo que ni supera los 100 kilobytes, es una ridiculez, puede brindar una ayuda, pero tremenda. Entonces, el consejo es que lo sigan guardando y que, por último, si no van a hacer el tutorial de Future Restore en su teléfono, vean los videos, interiorícense, busquen tutoriales, hay un montón acá en YouTube en distintos idiomas, véanlo de qué se trata, quítenle un poco al miedo. De hecho, yo conversando en otros podcasts, Darwin, yo creo que es más difícil hacer el jailbreak con Alstor y Uncover que ocupar Future Restore. O sea, porque imagínate ya, voy a Windows, ya, iTunes, no de la tienda de Microsoft, iCloud para Windows, bajo al server, conecto el dispositivo, instalo Alstor, voy al teléfono en Alstor, tengo que iniciar sesión, no lo puedo desconectar del computador, tengo que tener abierto iCloud, voy al teléfono a la página de Uncover, presiono abrir en Alstor, empieza la descarga, lo firma, 7 días y esperar que no se me vaya a caducar. Versus abrir Future Restore, arrastrar SSH, un código, arrastrar IPSW, otro código, y de repente, enter. O sea, es más breve un sí, tutorial de Future Restore que un tutorial de Alstor. Entonces, si alguno yo el consejo que doy es que si han ocupado Alstor, no van a tener problemas con Future Restore. sí. Simplemente no hay que perderle el miedo. ¿Tú en lo particular lo has ocupado alguna vez, esa herramienta? ¿Lo has usado? Yo usaba Future Restore y también Alstor, sí. Pero sí, Entonces, súper sencillo. O sea, la primera vez, si no estás muy relacionado con las computadoras y eso, te puede asustar al ver terminal de CMD y todo eso. igual el corazón Pero late, ¿o no? Igual ahí las sí, letras porque blancas van avanzando hasta que aparezca el Restore Succeed. Allá, ahí ya, lo logré. Pasó la prueba. sí, Ujú. No, sí, bueno. recuerdo cuando tenía mi antiguo dispositivo, ¿Ya? eh, yo estaba, creo, con Rootless de Jake James y salió, creo que 14.1 en ese momento, entonces salió el Uncover y quise subí, mejor dicho, y tenía el cable Lightning, pues ya sabemos que no sirven, se dañan con el tiempo, se Ujú. descabezan, y se me quedó briqueado el teléfono en ese Ah, momento. Y, y así sofocado, sudando, ujú. pero bueno, googleando un poquito, prestando otro cable a alguien, se logró resolver. Qué bueno, Y continué con mi jailbreak normal cuando tenía el 6S era en ese momento. qué bueno. Qué alegría, Sí, sí. Cuando está la manzana ahí, se apaga. Y, perdón, se apaga y luego se prende y uno dice, no te apagues otra vez, no te apagues otra vez, no te apagues otra vez, porque viene el boot loop. Pero hay que seguir bien los pasos nada más. Y correcto. cuando ya se tiene éxito, uno empieza a recomendar ese método. No es que uno no quiera recomendar los perfiles, síganlo ocupándose mientras se pueda, sigan bien los pasos y lo van a conseguir y van a ser felices. No sé si ahora lo último es que no sé si vamos a ser tan felices con este jailbreak. ¿Por qué? Porque, claro, tú mencionabas el tema del tipo rootless, vencer esta sistema de seguridad que implementó Apple, estos sellos con el cual tiene blindado su iOS 15, que nos hace casi imposible tener que estar escribiendo información en la partición del sistema. Yo siempre he dado el ejemplo que como varios tienen sus computadores con Windows, con un disco local C y un disco local D, es como que donde se instala el jailbreak y donde se hace todo es en el disco local C, donde está la partición del sistema. Y es ahí donde ganamos los permisos de superusuario, el root, y ahí yo hago y deshago como quiero. Y es ahí donde no nos podemos meter. Entonces el jailbreak tipo rootless sería hacer modificaciones, pero no en la partición C, sino que en la partición, el disco local D, irnos al otro lado, desde ahí hacer los cambios. Y eso, al menos cuando tú hablabas de tu experiencia, que bueno que me alegro que el invitado esta semana haya ocupado un jailbreak tipo rootless, porque me va a Sí, ayudar a esta pregunta. Así que como que los planetas se alinearon, Darwin, y aquí estamos. Entonces, el jailbreak tipo rootless yo también lo ocupé. Y claro, uno tenía que tomar el archivo del tweak, que es un punto .dev, y había que descomprimirlo. Un clic, botón derecho, extraer aquí como uno descomprime un archivo que viene en zip o en RAR,
y aparecían usualmente 3 carpetas, uno que tenía que tomar esas carpetas, mandarlas al teléfono, ya sea con cable o con el Wi-Fi, SSH, ahí veía uno cómo lo hace, y después tomar, no sé, pues, el contenido de la carpeta A y buscarlo en el sistema y pegarlo en la carpeta A. Volver al tweak. La carpeta B, abrirla y el contenido, los archivos, en la carpeta B y la C, así sucesivamente. Es como tener una unidad flash, un flash drive o un pendrive, conectarlo en el Correcto. computador y copiar y pegar archivos en su interior. Es lo mismo, lo que hay que hacer. Sí. No es nada del otro mundo. Pero se vuelve, en algunos momentos, o sea, al principio uno es más lento y con la práctica va ganando mayor rapidez. Ya Sí. sabe que si el archivo es un punto .plist, va a un determinado sector. Como que se los va aprendiendo después de tanto hacerlo. Pero también estamos en una generación, en una nueva comunidad que quiere las cosas más simples. Entonces se va a dar cuenta todo lo que significa tener que abrir Cydia, todo lo que hace Cydia en el background, ¿cierto? Tras bambalinas, del tweak, Sí. de darle a buscar, modificar, instalar y de las letras blancas, o sea, uno lo va a hacer manualmente. Entonces, ¿qué irá a pasar si el jailbreak lo saca Uncover? ¿Crees que ellos también nos van a entregar a nuestro querido abuelo? A Cydia. ¿Crees que Cydia va a estar integrado para ayudarnos y no tener que pasar por una instalación manual? ¿O crees que Uncover la forma? Y esto es netamente opinión. ¿Cómo crees tú que va a pasar? Porque todavía no sabemos qué decide el equipo de Uncover, de Pon2On, con Jake James, qué pasa entre ellos, con Sam Binger, que es el que está a cargo también de Cydia. Entonces, ¿qué irá a pasar? ¿Nos irán a entregar un jailbreak en el cual se hace el jailbreak con Uncover, pero de ahí el resto soy yo el que hace todo manualmente? ¿O crees que hay una posibilidad que nos puedan entregar Cydia también y desde ahí hacer la instalación de los tweaks? Bueno, como sabemos, Cilio ya se modificó para iOS 15 y va a poder trabajar con Rootless. Sí, sí sabemos que es muy talentoso Coolstar, aunque ya desapareció de la comunidad por un buen tiempo, aunque volvió a decir aquí estoy todavía. Bueno, si ya existe Cilio con Rootless, no creo que un cover no pueda, Ton 21 no pueda hacer lo mismo, crear un Cydia, o tal vez habrá la posibilidad a un nuevo gestor de paquete, que sería un buen bombazo. Sería ¿Cuál te buenísimo. gustaría? ¿Cuál te gustaría que integraran cover? Bueno, Cydia por nostalgia, porque fue el primer gel, claro. Pero un nuevo gestor sería igual muy bueno, sería abrir más puertas a nuevas posibilidades. Bueno, y sobre todo con esto de la repo de Havoc, ¿no? Que también no anda muy bien con Cydia, entonces hay que empezar a plantearse el uso o no de un nuevo gestor de paquetes, de una nueva aplicación para instalar tweaks. Y si Uncover tuviese que darnos la opción de elegir y te dice ya, puedes instalar Cydia o puedes instalar, ¿cuál te gustaría que trajera? Zebra, Installer, Sadie, no creo que Cilio. Bueno, Cilio es Es imposible, ¿no? de la vereda de al frente, no se van a meter por ningún motivo con Cydia, aunque es la alternativa favorita de la gente, luego de Cydia es el más utilizado. Pero, ¿cuál te gustaría que integrase Uncover? Yo me decantaría por Zebra. Yeah. Zebra o Installer. Sería muy buenas dos opciones. Por su facilidad de uso y de estabilidad, más que todo. Pero si pudiera decidir, pues todavía me gustaría ver a un Cydia ahí, en la lucha. Así es. Vamos a ver cómo lo consiguen. El tema es que, como tú también mencionabas al inicio, al final de cuentas, un jailbreak tipo rootless es un jailbreak al fin y al cabo. La gente lo ha esperado tanto que va a ver lo que significa instalar un Filsa manualmente, instalar el new term y ir por el kill all Springboard, hacer un respring manual forzado. Entonces, Tweak ahí se va. Respring. Ajá, claro, no un botoncito, o sea, uno escribiéndolo, claro, y después uno puede instalar un tweak, no sé, por Power App, Power Selector y tantos otros que te dan opciones de apagado y de encendido rápido. Entonces, habría que ver nada más qué es lo que sucede hasta aquel día. A mí me gustaría ver a un Cydia, pero me gustaría, estamos hablando de soñar nomás, ¿ya? Me gustaría que Sauri metiese mano un poco, que lo arregle con esto que pasa con Havoc, que corrija algunas cosas de Cydia, que muestre la información más rápido como lo hacen el resto, porque al final todos los gestores de paquetes trabajan de la misma manera, pero Cydia como que ha quedado como un poco más atrás.
sería con todo lo que ha costado este jailbreak, en el sentido de que ni siquiera Checkra1 ha sido liberado todavía, que Saurik diga, acá voy. Es un sueño nomás. Si me preguntan a mí, me gustaría que Saurik lo retomase, no que ingrese otra vez a la comunidad del jailbreak. Él ya tiene su esposa, sus hijos, tiene su trabajo, está dedicado al mismo tema de la seguridad en aplicaciones, dispositivos, etcétera. Pero por lo menos que diga, ya lo voy a tomar. Creo que en una oportunidad lo hizo así, y estuvo corrigiendo algunas cosas cuando Vancouver recién estaba empezando y lo agarró el Cydia Substrate y le metió mano y él mismo lanzó una actualización. Entonces, sería bueno verle a él y que haga algo ahí, y sería, ahí sí que algunos piensan que el equipo del de Coolstar quedó así como en shock cuando el chinito de Pattern no les pasó la vulnerabilidad hasta 14.8. O sea, imagínate si Saurik, o sea, es Saurik, ¿no? Saurik va y hace este tipo de colaboración con el equipo Vancouver, ahí sería, pero la bomba. Ahí Uy, sería una sí. bomba que al final de cuentas no se trata de que equipo es mejor que otro, o sea, es tener el jailbreak y de la manera más similar a como lo estamos disfrutando hoy en día, que es tener una aplicación para instalar Twix y hacerlo todo directo desde ahí. Y si no, como tú también decías, hay tutoriales plagados acá en YouTube y van a salir Correcto. muchos más para iOS 15 y se van a dar cuenta que no es tan terrible. O sea, cuando tú vayas y coloques un tema, ya, le voy a pasar a Felicity Pro, ya, Snowboard, ya, listo. Y cuando veas lo que es cargar un tema con un toque, todos tus iconos, versus lo que se puede hacer hoy día en iOS 15, que tengo que ir icono tras icono, uno tras uno, que fácilmente puedo estar 15 minutos con un tema dependiendo de la cantidad de aplicaciones. Entonces, si comparo 10 o 15 minutos haciéndolo versus un segundo que es un tap, uno dice, Sí. no hay donde perderse. Ahí es donde uno va viendo que no me importa tener que estar instalando los tweaks manualmente con tal de que me estén funcionando. Y sin duda, aquel día, cuando llegue, vamos a ser muy felices y anhelamos de que pueda llegar lo antes posible. ¿Tú crees que Posible. sea en marzo, antes de concluir? Respóndeme eso, no te había mandado esa Ah, pregunta. ¿Crees que sea en marzo o en abril que vamos a tener? Hablemos del jailbreak tipo rootless. ¿Cuándo crees que lo vamos a tener? sinceramente, ¿No mediados de crees? abril. Ah, Mediados mediados de de abril. abril, Ok. creo. Ya, ya, ok. Eh, y igual cuando salga como es tipo rootless, si no lo han usado muchos usuarios o no lo conocen, no lo han usado nunca, es mejor que no lo hagan de inmediato. Claro. Esperen uno, 2 días, 2, 3 días Vean los para ver, videos, vean las instrucciones, vean los pasos. Ajá. sí, Porque, para ver qué errores genera, qué errores te puede dar y cómo solucionarlos a través de tutoriales que se suben a YouTube, correcto, post y siempre instalando las básicas primero, no se vayan a instalar 200 tweaks de temas y todo esto que hace mayormente la gente siempre. Siempre es ujú, mejor Filsa, Neuter, las dos principales y Cleaner para tratar de levantar algo si algo falla. ujú. Sí, pues aparte que hay que ver que se vayan actualizando los tweaks también para iOS 15, porque movieron varias cosas. Entonces, no es llegar y que voy a instalar Boxy 4 y ahora voy a mover todo el Spring. Sí, 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 no, no, Más de alguien lo no, va a hacer, más de alguien no lo va va a hacer, sí. no va a levantar ese equipo después del Respring, no, no se lo va a Alguien lo, poder. alguien lo va a hacer y después va a poner un comentario en un video. Me dañó, seguí sus pasos y me dañó el dispositivo. Ajá, y claro, ¿y de dónde lo bajaste? No sé, de MindRepo. Entonces, como, ya, entonces sí, Yori, o sea, estáis pidiendo a gritos que tú mismo dañes tu dispositivo. Entonces, la idea es cuidarlo, seguir los consejos, y hasta que llegue aquel día, vamos a esperar a que pase muy rápido. Y yo te agradezco nuevamente, Darwin, la oportunidad, esta charla, esta invitación que ya llevamos varios días ahí conversando, afinando detalles, y me alegro que la hayas aceptado. ¿Hay algún mensaje, algunas palabras que quieras entregar antes de terminar? No, pues muchas gracias por la invitación y un placer de nuevo estar aquí en este podcast. Ujú. Para mí igual. Y esperemos que me equivoque y salga en marzo el jailbreak. Ah, sería espectacular. Así que Sí, esperemos que así sea. También les voy a dejar en la descripción los grupos de Telegram, de WhatsApp, donde está Darwin, porque brinda también un apoyo ahí administrando varios, y créanme que alguien que va a estar ahí
siempre con una buena voluntad, una buena disposición para ayudar. Y así que te agradezco otra vez, Darwin. Ahora nos vamos despidiendo. Desde Nicaragua está este hombre y acá el profe Juan Antonio en Sudamérica, desde Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Un placer. Chao, chao.